culpables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR, emisión matutina, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Iniciamos las informaciones rápidamente. A la comunidad internacional le gusta caer en trampas que prolongan la dura realidad que atraviesa nuestro país, según lo indicó este martes la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, a propósito de la negociación que promueven algunos gobiernos entre la Alternativa Democrática y el régimen venezolano. La dirigente política aseguró que Nicolás Maduro busca desesperadamente tiempo para permanecer en el poder y advirtió que los factores democráticos terminarían legitimando al régimen si participan en los comicios regionales de noviembre. En tal sentido, en mi criterio, el régimen desesperadamente necesita ganar 1, 2 años para terminar de atrapar a Colombia, para que Colombia termine de caer en las fauces de este sistema criminal y que esta estructura pueda tener dominio pleno y franco desde el Pacífico hasta el Atlántico. Y allí sí, la región estaría enfrentada a una situación casi que irreversible. La coordinadora nacional de Vente Venezuela reconoció que está bajo mucha presión para sumarse a la iniciativa de diálogo que promueve la comunidad internacional en el país y advirtió que no cederá a sus principios. Hay mucha presión que me hacen, sobre todo a mí, ¿no?, de que hay que lograr una unidad absoluta entre todos los actores que se llaman opositores, cuando hay algunos que han decidido, y públicamente lo dicen: Paola, se perdió la lucha, no hay fuerza, hay que aceptar, para mí, las migajas que entrega el régimen, el alpiste dentro de la jaula. Y la pregunta que yo hacía, la reitero, es a esta persona: ok, ¿qué parte quieres que yo sea? Cuando tú dices hay que lograr una unidad, porque sin la unidad no se va a avanzar, ¿cuál parte? ¿Cuál parte quieren que cedamos? Por su parte, la senadora colombiana por el Centro Democrático, Paola Holguín, indicó que la comunidad internacional debe entender que el tema de Venezuela es un problema para la región y el país se ha convertido en centro de operaciones de organizaciones criminales como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y la disidencia de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Cuál es el sentimiento que uno empieza a tener? Primero, ¿qué pasa con la comunidad internacional? ¿Qué pasa con los organismos internacionales? ¿Qué pasa con las resoluciones, con las cartas que hemos firmado los distintos países comprometiéndonos a defender la democracia, a no brindar albergue ni financiación a organizaciones terroristas y a organizaciones dedicadas al narcotráfico? Y yo creo ahí, doctora María Corina, que usted ha sido de las pocas que ha tenido claridad en que esto no es un tema político, esto es un tema judicial, este es un tema de seguridad, este es un tema que va mucho más allá solo de Venezuela, pero donde además ha terminado siendo cómplice o por afinidad ideológica o por cobardía gran parte de la comunidad internacional. Entre tanto, el profesor e internacionalista Félix Gerardo Arellano advirtió que aumentará la presión internacional sobre el régimen de Maduro si éste intenta burlarse de un nuevo esfuerzo de negociación como ha ocurrido en el pasado. Pues también la comunidad internacional está consciente de con quién juega. Este es un juego muy difícil, muy complejo, hay precedentes muy negativos. Cada vez que se visualiza una posibilidad de acuerdo, algo inventa Miraflores para patear la mesa. Eso lo sabe el mundo entero, eso no está escondido en unos archivos a los que nadie puede acceder. Eso fue el esfuerzo del Vaticano, el esfuerzo de República Dominicana, el esfuerzo del Reino de Noruega, sobre todo en las conversaciones en Barbados, cuando ya había incluso un proyecto de documento.
La situación es distinta. En aquel momento Donald Trump no jugaba a la coordinación. En otras informaciones tenemos que un total de 14 sanitarios fallecieron del 22 al 28 de julio con criterios para COVID-19 y se elevó a 683 el número de trabajadores de la salud que han muerto desde el inicio de la pandemia, tal y como lo informó este martes la ONG Médicos Unidos por Venezuela. Para el director ejecutivo de esta organización, Jaime Lorenzo, nuestro país está en el peor momento desde el inicio de la pandemia de coronavirus y el número tan limitado de pruebas de diagnóstico impide conocer las verdaderas dimensiones del problema. Es que Venezuela está haciendo un promedio diario de 3.500 pruebas. Eso quiere decir que si de 3.500 pruebas se están dando 1.200 diarios de personas que salieron positivos a la enfermedad, si hicieras más pruebas, los números serían mayores, y eso es algo básico en estadística. Mientras más pruebas realices, vas a conseguir más casos. Definitivamente Venezuela se encuentra en el peor momento desde el inicio de la pandemia, con un sistema de salud que ya está muy deteriorado por un año de golpes, de compañeros enfermos, compañeros fallecidos del equipo sanitario y grandes deficiencias que cada día se están presentando más, así como la migración. Para el doctor Lorenzo, es un error que las autoridades sanitarias estén aplicando el candidato vacunal cubano contra el COVID-19, Abdala, durante las jornadas de inmunización en el país, en vista de que se trata de un biológico que no cuenta con la aprobación de ningún organismo internacional, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. No podemos quedarnos callados cuando se trata de utilizar un producto biológico que no tiene la certificación de los organismos internacionales, tanto OMS, OPS o las agencias de medicamentos de mayor acreditación como es FDA y la Agencia de Medicamentos de la Unión Europea, por no haber presentado estudios en órganos de credibilidad internacional que permitan verificar lo que hicieron, qué fue lo que hicieron, e inclusive replicar los trabajos que se han hecho para poder decir que el proyecto de vacuna Abdala, fabricado en la República de Cuba, puede ser usado en los ciudadanos de Venezuela. La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, rechazó este martes el uso en Venezuela de la vacuna cubana en pruebas Abdala, que ha generado diversas críticas en el país, y pidió que los ciudadanos no sean utilizados como ratones de laboratorio. Que este prototipo de vacuna, denominado Abdala, que en su caja dice que es un ensayo experimental, dárselo a los venezolanos, violando el derecho a la autonomía, principio ético rector en materia de salud. Entre tanto, el estudiante venezolano Ericbaldo José Márquez Moreno, detenido desde septiembre de 2017 y considerado como un preso político por varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, fue liberado este martes. De acuerdo a nuestras revisiones, hasta esta hora, el día de hoy, solo se ha producido la excarcelación de un preso político, Ericbaldo Márquez, detenido arbitrariamente en el estado Mérida desde el 13 de septiembre de 2017, escribió en Twitter el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero. La salida de prisión del estudiante fue retrasada por medios y periodistas del estado Mérida en redes sociales. En materia internacional, el número de víctimas del derrumbe de un edificio de apartamentos de 12 plantas en Surfside, en Miami-Dade, se elevó este martes a 12, con el hallazgo de otro cuerpo en las últimas horas, mientras la cifra de desaparecidos bajó a 149. En la primera rueda de prensa del día, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, dijo que las cifras del lunes no habían cambiado respecto al martes, para desesperación de los familiares y amigos de los desaparecidos, pero en la tarde informó de una nueva víctima mortal confirmada.
Desde nuestra última sesión aquí, se recuperó una víctima más. El número de fallecidos ahora es 12. En otras noticias, alrededor de 3,8 millones de personas salieron este martes de la cuarentena en Santiago de Chile, donde los hospitales llevan semanas al borde del colapso sanitario por la pandemia de la COVID-19, desafiando así a la contagiosa variante Delta, cuya llegada al país se confirmó la semana pasada. Tan solo un día después de que se detectara el segundo caso de esta variante en Chile, en un estudiante proveniente de Armenia, restaurantes y comercios no esenciales abrieron sus puertas de nuevo, poniendo fin al tercer confinamiento total en la capital desde que comenzó la crisis sanitaria. El presidente chileno, Sebastián Piñera, confirmó que más de 12 millones de ciudadanos habían sido vacunados contra el coronavirus hasta el día martes en todo el país. En materia de vacunas, al día de hoy ya hemos logrado vacunar a más de 12,5 millones de compatriotas. Esto representa el 82% de la población objetiva. Hoy día conversaba con la canciller de Alemania y ella quedaba muy impresionada con estas cifras. Y además, más de 10,3 millones de personas ya han recibido las 2 dosis, es decir, el proceso completo de vacunación. Eso es casi el 70% de la población objetiva. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden explicó este martes al Congreso que los bombardeos selectivos que ordenó este domingo contra posiciones de las milicias pro-iraníes en zonas fronterizas entre Siria e Irak buscaban responder a la escalada de ataques previos y proteger al personal estadounidense en la zona. En una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, Biden remarcó que con los bombardeos del 27 de junio tenía como objetivo evitar que estas milicias lleven a cabo o apoyen nuevos ataques contra personal o instalaciones estadounidenses. En otras informaciones, la escritora y guionista cubana Delia Fiallo, autora de numerosas radionovelas y telenovelas de gran éxito en América Latina, murió en Coral Gables, la ciudad aledaña a Miami-Dade, donde residía a los 96 años, según informó su hija. Murió en paz y rodeada de sus seres queridos, según dijo al canal Televisa, la hija de la autora de telenovelas como El privilegio de amar y Esmeralda. En una entrevista con la agencia de noticias EFE, Fiallo dijo que el género de la telenovela, del que ella fue precursora en Cuba y en Venezuela, fue destruido por hacer énfasis en la acción, la violencia y el narcotráfico, dejando de lado los sentimientos. Pasamos a la materia económica. Colombia podría tener un crecimiento económico de entre 5,3 y 7,2% para el total del año 2021, según cálculos de la compañía Corfi Colombiana, especialista en soluciones financieras. La economía del país vecino demostró, según el análisis realizado por la empresa, una alta resiliencia ante los confinamientos del primer trimestre de 2021 y creció 1,1% anual, mientras que ellos esperaban una contracción de menos 0,7%. Los precios internacionales del petróleo abrían en terreno positivo en horas de la mañana. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $73.44 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $75.15. En materia deportiva, con una jornada donde Inglaterra logró un gran triunfo ante Alemania y la eliminó del torneo, y en la que Ucrania hizo historia al dejar afuera a Suecia en el suplementario, se completaron los octavos de final de la Eurocopa y se definió el cuadro de los cuartos de final. Los partidos se jugarán entre el viernes y sábado y allí se disputarán el pase a las semifinales. Esta instancia del certamen, que terminó el martes, dejó afuera a los campeones del mundo, Francia, al vigente campeón del torneo, Portugal, a los Países Bajos y a la mencionada Alemania, entre los equipos más fuertes de la competición. El viernes arrancará la acción de la segunda instancia de eliminación directa con el choque entre la sorprendente Suiza, que dejó en el camino a Francia 3-3, definición por penales, y España, que ganó un partidazo ante Croacia 5-3, el actual subcampeón del mundo. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina de Informe RCR. Los invitamos para nuestra emisión meridiana. Hasta entonces.
Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.